palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. para entregar. Es una bendición de nuevo estar por medio de estas redes hablando de Jesucristo, nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga. Esta hermosa alabanza ahí del hermano Adrián Romero. Así que es una bendición cantar y pensar en lo que cantamos. Amén. Déjanos, Señor, empezar de nuevo. Aleluya. ¿Cuánto tienen que empezar de nuevo? Siempre hay una oportunidad, mientras que Cristo no venga, siempre hay una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Por eso que están los predicadores anunciando en cada instante: vuelve al Señor, arrepiéntete de tus pecados, etc. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso que Él permite que en este tiempo la palabra de Dios sea predicada a todo el mundo, y así se cumple una de las profecías que en el último tiempo, ¿cierto? El Evangelio será predicado a todo el mundo. Saludamos a nuestra hermana Alejandra, al hermano Benjamín Painiqueo, Alejandra Huerta, está la hermana Javiera Natacha, y Dios bendiga a todos los que se van a añadir, ¿cierto? En todos los momentos posibles, aleluya, y puedan también recibir de la palabra de Dios. Vamos a bajar un poquito el volumen de Jesús Adrián, que está ahí en el coro. Hoy en día le tocó, aleluya, cantar. Así que damos gracias al Señor por todo este tiempo y esta hermosa semana. Ahí usted puede escribir sus peticiones, contarnos cómo están su familia. Estamos bien, estamos mal, para ir sabiendo igual de lo que está pasando, ya que este mensaje, digamos, y todos los mensajes son grabados y son enviados después a YouTube, y de ahí van al WhatsApp de la iglesia, de la congregación, y a otras igual identidades que igual nos identifican. Así que estamos de esta plataforma, ya empezaremos a predicar. Dios mediante podamos hacer los servicios igual los tenemos en la iglesia los jueves y los domingos. Hay predicación el martes, hay actividades durante toda la semana, ya en tanto como en casa como también en la iglesia. Amén. Así que damos gracias al Señor por todos los tiempos que el Señor nos ha permitido vivir, ¿cierto? La identidad de cada persona se ve reflejada, ¿cierto?, en el momento de la prueba. Qué hermoso detalle saber eso. ¿Cómo sabemos que su personalidad y que su conducta es de un hijo de Dios? Cuando viene la prueba, cuando viene, ¿cierto?, las dificultades. Ahí somos verdaderamente, ahí vemos que somos realmente, ¿cierto? Y de esa forma la Biblia nos enseña a hacer de una sola línea, de una sola decisión. Si somos creyentes en Jesucristo y nos aferramos a su palabra, porque Él dice en su palabra que nunca Él nos va a desamparar ni nos va a abandonar, y de esa manera ir creyendo y avanzando. Las pruebas están para madurez espiritual de cada creyente
y de cada persona. Es necesario la prueba para madurar, ¿cierto? En la vida misma. Es necesario pasar la prueba. ¡Ay! ¿Cierto? El mensaje de hoy está en Mateo 27, 1, 10. Ahí lo puse en el Messenger, ahí, digamos, no alcancé, estoy aprendiendo plataforma, pero ahí ya está puesto Mateo 27, del 1 al 10. Y habla de un personaje, pero tremendo en la Biblia. Un personaje importantísimo también dentro del vínculo, digamos, de Jesucristo. Ya un personaje que es escogido directamente de la voz del Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahí estamos hablando hoy día. Vamos a hablar sobre este varón llamado Judas. Aleluya. Entonces el título de hoy, del mensaje de hoy, es Cerca de Jesús, pero perdido. ¡Oh, qué tremendo, pastor! ¿Y se puede perder? Claro que sí. Cerca de Jesús, pero perdido. ¿Cuántos dicen ser cristianos, pero están lejos del Señor? Misericordia. Es tiempo de volver. Dije la Biblia, Mateo, ¿cierto? Del 1 al 10, ¿cierto? Habla sobre la historia, lo que pasó, lo que cuenta, la evidencia, la elección de Jesucristo frente a este tema de estar cerca de Jesucristo pero perdido. Hay mucha gente así, lamentablemente hoy, por eso quiero hablar de las identidades. Hoy en día su identidad, su forma de ser es única, obvio, pero nuestra identidad se refleja en la prueba, como lo anunciamos recién. Y es aquí donde podemos ver a grandes hombres de la Biblia que fueron escogidos del Señor, y su carácter, ¿cierto? Igual mujeres igual, y su carácter fue probado, y ahí se vio que verdaderamente son hijos de Dios. El apóstol Pablo aún estaba preso y él seguía siendo el mismo, alabando al Señor. También él estaba en abundancia y feliz con los hermanos, pero seguía siendo el mismo en el Señor. O sea, no tenemos para qué tener una careta triste, porque muchas veces pasamos la prueba y lo ponemos triste y angustiado. No, estar gozoso, dice la Biblia, en todo tiempo. Nuestro galardón es grande, Jesucristo es nuestro hacedor. Entonces en esa instancia nosotros debemos mantenernos en una sola conducta como hijos de Dios, y de mantenernos sobrios frente a toda dificultad, sabiendo que es el Señor Jesucristo quien está con nosotros y nos da la fuerza por medio de su Espíritu Santo para avanzar. Entonces debemos aprender prontamente. Va a haber un estudio importantísimo dentro de nuestra congregación sobre el reino de Dios. Debemos aprender, ¿cierto? Y saber cómo va a ser nuestra casa futura. Y ahí van a haber unos estudios importantísimos, un discipulado, ya donde invitamos a todos los hermanos, por eso dije en sus mensajes, invitamos a la congregación también, y a todas las redes que están unidas a nuestra congregación, para que también podamos aprender de cómo es el reino de Dios por medio de la palabra, siempre por la palabra, y cómo va a ser su hogar cuando los vamos con el Señor. Aleluya. Por eso que debemos estar cerca de Jesús e irnos con Él, y no cerca de Jesús y estar perdidos. ¿Cierto? Dice el grupo de estudiantes que se puede hablar a través de la historia, el más grande, ¿cierto? Fueron de los apóstoles, los más favoritos. Nosotros podemos coger como creyentes, no, a mí me gusta el libro de Juan, me gusta Santiago, me gusta Pedro, me gusta cómo habla Mateo, cómo introduce las cartas del Apocalipsis el apóstol Juan. Entonces, cada cual tiene su favorito, pero miren, la elección, ¿cierto? En la carta de alumnos, de la carta de estudiantes de Jesucristo, iban este personaje. Jesucristo escogió, ¿cierto? Y tenía alguna diferencia entre los apóstoles. ¿Ya? Él sabía eso. Yo les voy a leer algo, y yo quiero que pongan atención a esto, porque nos costó mucho. Mire, los 12 apóstoles que escogió Jesús tenían alguna diferencia entre sí. Los 12 apóstoles, ¿sí? Los discípulos, ¿cierto? ¿Por qué tenían diferencia entre sí? Porque uno quería estar más cerca de Jesús, ¿cierto? Usted conoce que Jesús se apartaba con 3 a orar, ¿cierto? Otros decían, no, Jesucristo es hermano mío. Otros decían, no, Jesucristo vive en el mismo pasaje mío. Entonces, había una diferencia de a quién amaba más Jesús, ¿cierto? Dice, pero no es por su cultura ni por su origen, sino que por su temperamento y su conducta. También los apóstoles eran cosas serias en cuanto a los caracteres. ¿Ya? Judas fue un escogido personalmente por Jesucristo. Personalmente.
Y fue nombrado además, miren lo que fue el cargo de este varoncito. Fue el tesorero del grupo. Ya, muy poco se dice acerca de el personaje de Judas. Muy poco, la Biblia relata muy poco. A quien era bien cercano a Jesús. En cuanto, ¿por qué? Por las finanzas. Ya, pero solamente a él le afectó, ¿cierto? El llamado le afectó inmensamente, ya, pero a la verdad que positivamente de lo que él adquirió de Jesús fue casi nada. Entonces lamentablemente vemos que aún estando cerca de Jesús, ¿cierto? El discípulo o el estudiante debiera acatar todo y no solamente algunas cosas que le convienen. Entonces, en honor a ese privilegio, ¿cierto? En el honor tan grande que al ser escogido de Dios hay gente que menosprecia el lugar que Dios le da, que Dios le llama. En este caso Judas, ¿cierto? En ese entonces Judas se desbarrancó con su lugar, no lo valoró el escoger el lugar que el Señor le estaba dando como el tesorero, como uno del grupo que él tenía, como uno de los 12. Entonces, en ese sentido, a veces nosotros mismos quizás menospreciamos el lugar que Dios nos pone. Por eso podemos estar cerca de Cristo, pero podemos perdernos. Judas tenía el mejor lugar que todos los otros apóstoles. Él era el tesorero, el de confianza, antes que fuesen formados y procesados los otros discípulos de Cristo con el mismo Jesús en su enseñanza, en su doctrina, en su conducta. Este Judas demostró una gran confianza en Jesucristo como para tener ese lugar. Pero Jesucristo, como lo sabía todo, en la cercanía de Él, la misericordia de Dios siempre va a alcanzar. Siempre creemos que hasta el último momento Dios puede cambiar a las personas. Siempre. Y siempre optamos, como decíamos del principio, y predicamos para que la gente se vuelva al Señor, aunque hayamos cometido el error que sea. Mientras que Cristo no venga, corre, apúrate y ponte a cuenta con el Señor. ¿Cierto? Entonces, el solo hecho de haber sido escogido por Jesús era suficiente razón como para sentirse honrado y bendecido. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha llamado con algún propósito? ¿Usted cree que tiene propósito? Yo creo que sí. Todos tenemos un propósito aquí en la tierra. Todos. No nacimos, vivimos, morimos por vivir, no. Tenemos que dejar una sombra, unas pisadas, unas huellas profundas, unas marcas. El cristiano de hoy tiene que dejar una marca profunda en la sociedad, en la comuna, en la villa, en la población, en su familia, en sus amigos. Marcarlo con una palabra de bendición. ¿Y cuál es la palabra de bendición? Que en Cristo Jesús hay esperanza de vida eterna, que hay salvación de vida eterna. No podemos predicar de la mágica predicación de que te va a ir bien, que te van a devolver. No. En Jesucristo hay salvación y vida eterna. Si usted sigue los caminos, sigue su ordenanza y cumple la palabra, todo lo demás viene por añadidura. Y en su buena voluntad, Dios, en lo que veíamos en unas clases anteriores, ¿se acuerdan? En su buena voluntad, Dios permite algunas cosas para que nuestro corazón y nuestra salud esté bien. Por eso es que hay oraciones que son respondidas, ¿se acuerdan? Otras que no son respondidas. Y otra que el Señor le dice, sigue esperando, sigue orando. Porque hay cosas que el Señor no va a permitir porque lo pueden apartar de su camino. Y como el Señor Jesucristo ya tiene mucha experiencia en perder a uno de sus discípulos, no quiere perder a otro. Entonces, de esa manera, tome en cuenta la decisión y la buena, agradable y perfecta voluntad, aunque de repente lloramos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero el futuro lo conoce el Señor. Y su futuro de nuestras vidas sale en la Biblia. Nos vamos con Cristo. Somos gente eterna. Por eso que nos debemos acostumbrarnos también a este mundo terrenal. Es un privilegio ser escogido por Dios. Y el solo hecho, dice la Biblia, que los estudios dicen que el solo hecho de haber sido escogido por Dios para ser tesorero era más que sentirse honrado y agradecido de pertenecer al grupo de Cristo. Se le confió el poco dinero del grupo y eso era un gesto de distinción que cualquiera de los 12 podía haber tenido, ¿ya? Y por eso
fuera poco, y por eso fuera poco, la noche última que pasó junto a los suyos, el Señor prefirió a Judas a darle el pan mojado. ¿Se recuerda usted en la última cena, cierto? Jesucristo sentó ahí a su compañero, incluso él lo prodijo y dijo, el que untase de mi vaso, ¿cierto? De mi porción, ese será el que ha de entregar. Entonces él le da una prioridad tan grande de que, mire, en los judíos, como cultura, el que come de la misma copa, ¿cierto? El que unta el pan de la misma tacita, digámoslo así, o pocillito, ¿cierto? Es un privilegiado, porque es de confianza, es de alta estima, es de cortesía para ellos, el que hace ese acto, ¿cierto? Pero el honor que recibió Judas, en ese momento, el honor que recibió Judas, el diablo lo empañó, lo cegó, ¿cierto? El apóstol Juan nos cuenta que después del bocado, ¿cierto? Después que untó el bocado ahí en la taza, Satanás entró juntamente en Judas por ese bocado. Pero todo lo demás era un hecho de cultura, de bienvenida, de privilegio, de honrar. Entonces a veces tomamos la copa del Señor de la cena, ¿cierto? Y comemos el pan, y ahí donde el apóstol nos enseña también que hacerlo correctamente y no indignamente. Muchos duermen y muchos están enfermos por no solucionar algunas cositas que hay por ahí, ¿cierto? Antes de tomar la cena del Señor. Por eso que nosotros debemos sentirnos privilegiados y honrados en el lugar que estamos y aprovecharlo. ¿Por qué Judas no fue perdonado? Hay una contradictoria grande, una contradicción grande dentro lo vi en unos canales de YouTube, unos pastores peleando por este tema, y la verdad que una vergüenza. La Biblia dice, ¿por qué no fue perdonado Judas? Mire, veámoslo. Judas, al igual que sus 11 compañeros, tuvo igual la oportunidad de haber, ¿cierto?, pedido perdón. Judas tuvo su oportunidad. El solo hecho de haber andado con Jesús, de haber visto los milagros, de haber oído y escuchado los mismos sermones, ¿cierto?, y la enseñanza, tuvo el mismo honor de conocer a Jesucristo en vivo y en directo. Sin embargo, después de haber venido a Jesús, todavía él podía haber venido a pedir perdón, pero todo lo que hizo fue buscar a quienes le habían pagado primero por haber entregado al Maestro. Entonces a veces ponemos otras prioridades, ¿cierto?, para quedar bien con otros, que en vez de venir a Jesús. Entonces era tan grande la ceguera que tenía Judas, ¿cierto? Era tan grande la distracción que tenía Judas por este hecho que había incurrido en él, ¿cierto? Él apeló primero a ir donde los sacerdotes para que le soltasen, pero ya era demasiado tarde. Ya Jesús ya estaba encarcelado y él buscó la salida que la mayoría busca en este tiempo, la muerte. Si él se hubiese devuelto, si él se hubiese pedido perdón a Jesucristo, hubiese tenido alguna oportunidad. Pero la Biblia enseña que no volvió. Él siendo un hombre que caminó con Cristo, que vio los milagros, se perdió, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre el ladrón que fue crucificado junto a Jesús? ¿Cierto? Lo que dijo aquel fue que toda una confesión de fe, cuando el que estaba colgado con Jesucristo dio una confesión de fe y le reconoce a Dios, a Jesucristo, ¿cierto? La Biblia dice, cuando vengas en tu reino, ¿cierto?, ten misericordia de mí. Y el Señor ahí le entrega la bendición, la salvación. Cosa que no hizo Judas. Cosa que Judas prefirió volverse a otro lugar y no a pedir perdón a Cristo. O sea, hasta en el último momento de nuestras vidas podemos venir a Jesucristo. Hasta el último momento de nuestra condena pudimos venir a Jesucristo. Hasta el último momento donde usted dice, no, esto se acaba, esto se derrumba, siempre hay una oportunidad de venir a Jesús mientras que Él no venga. Por eso que no hay que abusar de los tiempos, porque Jesucristo está a las puertas. Y en este tiempo es donde vemos nosotros a los verdaderos hombres que se deciden a volver a Jesús.
Por eso que la enseñanza de hoy es comprometedora. El lugar que le dio a este hombre que estaba en la cruz era el lugar del rey, el que se merece. Judas, en cambio, quiso comerciar y se comportó como un insensato ante toda la gente. Anduvo cerca de Jesús y sin embargo se perdió. ¿Qué lugar le hemos dado a Jesús nosotros? ¿Qué lugar está Jesús? ¿El lugar de un rey en nuestra vida? ¿O solamente para sacarle provecho a este rey? Porque hay mucha gente que viene a la iglesia solamente, y viene a la iglesia a los discipulados, o se conecta en las redes hoy, para solamente buscar el provecho, pero no se compromete con nada en la obra del Señor. Entonces, debemos tener cuidado cómo vamos a escoger. Debemos saber los tiempos del Señor, en qué tiempo estamos. Dios bendiga, hermano Antonio, pastor Antonio González Salinas, al hermano Cristóbal Lobos, Dios le bendiga. Debemos discernir el tiempo que estamos viviendo. Debemos actuar con el carácter de discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es un imitador de Jesús, es un seguidor de Jesús. Tiene una línea. Los discípulos, desde el momento que fueron llamados al ministerio de Jesucristo, aún pasando persecución y prueba y lucha, nunca renunciaron. Ellos cenaron con Jesucristo, cantaron, se reunieron con los demás apóstoles. Ellos sabían convivir. Pero cuando vieron la prueba, ellos actuaron igual, confiadamente, en todo momento confiadamente en el Señor. No desprecie este tiempo del lugar de que Dios te ha dado. Si el Señor le llamó con un propósito, porque para eso llama al Señor con un propósito a la iglesia, no para estar en las bancas, sino para testificar del Señor Jesucristo, de que Él es el Rey, de que Él es el Señor de la vida, y de que en Él tenemos vida eterna y salvación eterna, cuando reconocemos nuestra falta y pecado. Es tiempo de venir a Jesús. No seamos como Judas de ir a otro lugar en vez de seguir a Cristo. En este tiempo podemos ver mucha gente, yo veo mucha gente, tanto en el momento que de antes de la pandemia, que iba a la iglesia y aún así había gente que no quería ir a la iglesia. Vino la pandemia y vimos gente que buscó al Señor y se reunió hasta en las plataformas. Pero en estos 2 años que llevamos nosotros viendo redes, predicando por redes, conectándose por Zoom, por Google Meet, hacia la enseñanza, escuchando predicaciones de WhatsApp. En este tiempo tiramos un porcentaje, y desde el tiempo que empezó la pandemia para las plataformas hasta hoy, bajó una cantidad enorme. Entonces, ahí vemos nosotros el carácter, la personalidad de la gente, de que no podemos ser cambiantes. En el momento de la prueba es donde se ve realmente quiénes somos. Si confiamos plenamente en el Señor, si reconocemos el llamado del Señor, o solamente estamos por los beneficios. En plena pandemia, mucha gente que se comprometió con el Señor para que le librase del virus, para que le sanase algún familiar por medio de esta enfermedad, y también por necesidades. Y el Señor ha respondido, pero se olvidaron del Señor. Se olvidaron de que hay que apretar un botón y conectarse, porque ese es el compromiso que hicieron mucha gente, y no lo han hecho. Otros compromisos que dijeron, vamos a ir a la iglesia. Ya hay fases, hay en este tiempo, yo tengo abierta la iglesia, perdón, y tristemente no hay un crecimiento, no van. Y estoy seguro que esto pasa no solamente en nuestra congregación, sino que pasa en muchas congregaciones y en muchas plataformas. Por eso, amados, si Dios te ha escogido y eres un discípulo de Cristo, debemos comportarlo como tal. Compórtese como obrero de Dios y no como oveja. La oveja es torpe. La oveja siempre busca, tiene que ser guiado por un pastor. La oveja siempre anda para allá, para acá. Siempre quiere ir para otro lado, saltarse el cerco, quedar enredado, atascado. Por eso que hay una preciosa enseñanza, hay que ungirle con aceite para que no quede trabada ahí en el cerco, y también para que el aceite previene para que la mosca no venga y ponga el huevo y ese huevo críe un gusanito y le coma los tímpanos a la oveja. Por eso se le echa aceite. Pero nosotros formamos discípulos, y esa es la tarea de la iglesia. Dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Mateo 28 habla de esa enseñanza, esa ordenanza,
con un verbo especial infinitivo, id. O sea, no hay ninguna traba que dice, no, después de la pandemia, no, en pleno proceso, id. A los discípulos les fue dicho, id. Entonces hoy día nuestra conducta de repente es así, débil, como oveja, no, me quedo. Sea valiente, cumpla con lo que le promete al Señor, sea obrero. Dice, la miel es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso en este tiempo rogamos al Señor que envíe obrero a su miel, gente que esté dispuesta a predicar, gente que sea de palabra, que no camine con el Señor y se pierda como este Judas. Muchos se enfriaron en este tiempo y se cumple la Escritura. ¿Y quién va a pasar sobre la Escritura si está escrito y Dios cumple su palabra? Pero es triste ver a un hermano cuando se pierde, a un amigo cuando no quiere ir más a la iglesia, cuando no quiere conectarse en las plataformas. Y es una pena. No lo hablo por la plataforma de nosotros, ni tampoco por los pastores. Pero esto está ocurriendo. Iglesia de Cristo, amigo, motiva a tu hermano a que busquen al Señor. Aunque no se conecte, pero que busquen al Señor. Que estén cerca de Él. Es tiempo de que el pueblo de Dios esté atento a ese día grande que viene. Cristo está a las puertas. Todas las profecías se están cumpliendo. Somos la generación, volvemos a decir lo mismo, que vamos a pasar todo lo que el Señor predijo en cuanto a su venida, o lo vamos con Cristo. Estamos en esa generación. Estamos viviendo los tiempos finales. Tiempo de dolor, tiempo de guerra, tiempo de hambruna, tiempo de miseria. Entonces, en esa conducta nosotros como hijos de Dios debemos actuar, debemos ser firmes en nuestra decisión de seguir, de avanzar, de ser discípulos del Señor. Un discípulo imita a Cristo, como le decían delante. El que imita a Jesús, el que toma la cena del Señor, por medio de la fe, usted toma la sangre de Cristo por medio de la fe. Entonces su ADN de Jesucristo va en uno. Entonces por eso que el Evangelio no es un juego, el Evangelio es de sí o sí. Bendiciones, Pastor Marcos Chacón. La palabra está en Mateo del 1 al 10. Cerca de Jesús, pero perdido el título de la enseñanza de hoy. Entonces, ¿en qué lugar estamos? ¿Hemos aprovechado bien el tiempo? ¿Hemos trabajado al Señor arduamente? ¿Estamos dispuestos a padecer quizás persecución, hambruna, como lo que pasaron los apóstoles, los primeros mártires de la fe, que dieron su vida para conquistar Roma y hablarle y mostrar el Evangelio de Cristo? ¿Estamos dispuestos nosotros a cumplir el propósito de Dios? ¿O solamente queremos reclamar las promesas de bendición para nuestras vidas? De que el Señor nos haga millonarios y aleluya, y nos dé, y nos dé, y nos dé. Misericordia al Señor. Mientras tengamos salvación y creamos que somos salvos, porque hay muchos que no creen, y creamos que somos salvos, podemos estar agradando al Señor. No deje de predicar. Si puede congregarse, congréguese. Una mala enseñanza es decir, no, el congregarse es religiosidad. Mejor quita en la Biblia ahí esa hoja donde dice, es bueno que se congreguen los hermanos juntos en armonía, ¿cierto? No dejar de congregarse como otros tienen por costumbre. El congregarse es una necesidad del creyente, de la hermandad, para compartir la comunión de Cristo, juntos, en una fe, ¿cierto? En un solo sentir, alabar, ¿cierto? Dice ahí el Salmo que fluye la presencia de Dios como un óleo. Entonces alguien que diga que ya no es tiempo de congregarse, Dios mío, está lejos de lo que la Escritura dice. Está muy lejos. El congregarse es esencial. Es para sentir el amor fraternal de los hermanos y compartir. De eso se trata el congregarse, cantar alabanza. La casa de Dios es un refugio. La Biblia habla que la casa de Dios es un refugio. En el tiempo de David, ahí encontró pan, agua y una espada para defenderse. Por eso que es importante que en la iglesia esté la palabra, esté el agua fresca del Espíritu Santo ahí, perdón, el de la alabanza, trayendo refrigerio, ¿cierto? Que fluyan los ríos de agua viva ahí, por el Espíritu Santo. Y que haya una palabra para toda la gente como espada, para que se defienda después de salir de la iglesia y enfrentar las adversidades con Cristo Jesús.
En las plataformas igual debe haber palabra. Y en eso estamos trabajando, en eso estamos preocupados. Pero no nos preocupamos de las demás cosas que han de venir. Porque de venir van a venir, porque están escritas en la Escritura. Están dichas ya por el Señor Jesucristo, revelada. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y ahí está el futuro de la iglesia, el futuro de la humanidad y el futuro de Satanás. Entonces, como a Satanás le queda tan poco tiempo, se está jugando con nuevas formas de hablar, con nuevas doctrinas falsas, nuevos conocimientos, evangelios diferentes, otros mesías que han sido nombrados. Si usted aprieta ese botón de la tele, también le va a causar un trauma, porque la información de ahí es muy pesimista, es delicada. Pero mejor habla la Biblia. Ahí encontrará el descanso y también el futuro. Pero le traerá descanso cuando diga el Señor ahí en su palabra que Él va a estar con nosotros todos los días. Y hay una promesa, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Eso es la adversidad. Que de Él viene toda la vida, que de Él viene toda provisión. ¿Pero cuándo? Cuando estamos en sus caminos, cuando caminamos con Él, cuando hacemos su voluntad. Cuando valoramos el llamado que Dios ha puesto en nosotros, de ser discípulos de Cristo, de ser hijos de Dios y actuar como tal. De esa forma, amados, te invito a pensar en qué lugar tenemos a Jesucristo nosotros. Si quizás andamos por sus beneficios o buscamos realmente la bendición de Dios por medio de la salvación. Yo creo que todos los que estamos conectados, a veces nos predicamos nosotros mismos porque somos cristianos, ya que nadie en secular quizás escucha esto o no lo escucha. Alguna gente que no conoce al Señor, a mí me gustaría que comente, que diga realmente qué es lo que es estar cerca de Jesús. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué será en la gloria? Es algo pero impresionante el reino de Dios. Es algo fuera de entender. El trono de Dios, su presencia, donde va a llegar la iglesia a nosotros. Y de esa manera vamos a aprender esta semana. Por eso le digo, le invito a un discipulado. Habrá un discipulado sobre el reino de Dios para poder aprender cómo es el reino de Dios, cómo es la futura casa. En eso estamos preocupados, de poder llegar, de guardarnos, de cuidarnos. De no caer en angustia en este tiempo, sino confiar en el Señor. Hay momentos difíciles, pero debemos actuar como hijos de Dios. Y volvemos a lo mismo. Le doy un ejemplo como el apóstol Pablo se gozaba con sus hermanos, pero así también se gozó cuando él estaba preso y cuando a él lo iban a condenar. Porque él sabía que en su condena de muerte no podía morir y Dios lo libró. Entonces, de esa manera, si te sientes condenado, si te sientes enfermo, afligido y piensa que va a morir, usted recuerde que tiene un propósito. Y dígale: Señor, yo tengo un propósito. Entonces no me puedo morir sin hablar de ti. El Señor sabe su futuro. Y en Él está nuestro futuro. Nosotros solamente debemos acercarnos a Jesús. Aquí hubo un discípulo que vio cómo hizo los milagros. Escuchó toda su enseñanza. Caminó con Jesucristo. Pero se perdió por el orgullo. Amados, podemos estar en la iglesia. Podemos asistir a la iglesia. Podemos estar en las plataformas, estar en todos los discipulados. Pero si usted no se acerca con un corazón sincero al Señor, su fin tristemente puede ser en otro lugar. La idea es que no. Rogamos al Señor que todos los que están en las plataformas escuchando esta palabra puedan acercarse al Señor con un corazón dispuesto a servirle, con un corazón de obrero, con un corazón y una mente abierta para recibir las bendiciones de Él, la salvación y la vida eterna. Que el Señor te guarde y te bendiga. Acércate a Jesús lo que más pueda. En este tiempo, aferrémonos al Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiga a su familia, donde quiera que estén. El Señor esté con ustedes. Saludo a todos los hermanos de Cholchol. Cierto, allá están mis familiares, mi padre, mi madre. Un abrazo grande para ellos. A los pastores de la Vinilla, de Pablo de Roca, a los hermanos de San Bernardo, San Miguel, y así a todos los hermanos que ven este programa de hoy. Un abrazo grande sea con ustedes. A todas las iglesias y pastores que también están apoyando
cada mensaje que damos los pastores. Sea el Señor dando palabra a cada uno de nosotros. Por medio de la fe en Jesucristo, le amamos y le bendecimos. Tiempo de volver a empezar. Siempre está la oportunidad. Pero sepa bien elegir bien el camino. Jesucristo es nuestro Salvador. Dios le bendiga. Chao.